Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción. Día martes: leer con oración. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hechos, capítulo 6, versículos 10 y 15. Repetimos: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Título del día: La presión de la tradición judía. En la iglesia en Jerusalén, los de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor formaban una facción, como queda claro en este versículo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Por un lado, es una alegría saber que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Sin embargo, esto resultó en un partido que añadió otro evangelio, diferente al que Pedro y los apóstoles predicaban. La tradición judía comenzó a ejercer una fuerte presión sobre la iglesia, especialmente después de la muerte de Esteban, porque hasta entonces la iglesia en Jerusalén estaba llena de vigor, con el Espíritu realizando milagros y señales. Esteban era uno de los diáconos, escogido para atender las necesidades prácticas de la iglesia en Jerusalén a fin de ahorrarles trabajo a los apóstoles, quienes necesitaban centrarse más en la oración y en la palabra. Como diácono, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 5. De gracia y poder, realizando grandes prodigios y señales entre el pueblo. Versículo 8. Es decir, él daba libertad para que el Espíritu actuara a través de la palabra de los apóstoles, de modo que sus oponentes no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Versículos 9 y 10. El Espíritu estaba con Esteban, lo que le permitía actuar a través de él. Ante esto, no pudiendo resistirse a lo que decía Esteban, el texto registra: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Versículos 11 al 15. La presión de los judíos contra la iglesia se produjo porque los que creyeron en Jesús abandonaron las costumbres y la ley de Moisés. Esta presión ya era muy fuerte en el tiempo de Esteban, por lo cual su muerte se produjo porque, al igual que los demás, ya no predicaba la tradición de los judíos ni las costumbres de Moisés. La iglesia seguía otra dirección, la dirección del Evangelio de Cristo. Poco después de la muerte de Esteban, surgió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Hechos, capítulo 8, versículo 1. Esta persecución fue muy cruel. El apóstol Pablo, después de su conversión, relata: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén
también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Hechos, capítulo 22, versículos 5 y versículos 19 y 20. Pablo incluso recibió autorización de los principales sacerdotes para meter en prisión a muchos santos, y dio su voto en contra de ellos cuando los mataban, obligándolos incluso a blasfemar. Capítulo 26, versículos 9 al 12. Así vemos cómo la persecución que surgió contra la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Esteban fue algo muy traumático, triste y cruel. La creciente presión contra la iglesia reforzó la idea de que para no atraer tanta persecución por parte de los judíos, la iglesia debía condescender con las costumbres judías, demostrando que no habían abandonado la ley de Moisés y que continuaban practicando la circuncisión. Fue por esto que los líderes de la iglesia cedieron y modificaron la vida de la iglesia en Jerusalén después de los relatos de Hechos 15. Querido lector, no cedamos a la presión y a la persecución por causa del Evangelio. Permanezcamos firmes en el único Evangelio, aunque nos cueste la vida. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.